Los que recordamos con cariño y con nostalgia la comedia de televisión Yo y Tú, se nos viene a la memoria siempre personajes como Doña Lisita, Don Cándido, Saturnina y por supuesto Chepito. Pues el hombre que personificaba a Chepito es hoy un gran director de teatro y de televisión. Estuvo al frente de series y telenovelas tan exitosas como Don Chinche, Café. Y ahora dirige una nueva telenovela de RCN que saldrá al aire próximamente. Bogotano, de 60 y pico de años, 5 matrimonios a cuestas, 6 hijos y 1 en camino. Está con nosotros ese gran actor colombiano que es Luis Guillermo Sánchez, más conocido como Pepe Sánchez. ¿Cómo estás? Mi querido Pepe, me encanta tenerte aquí. Bueno, igualmente. En tu programa. No tenerte aquí, sino estar aquí. Estar aquí. Me encanta verlo ahí, está ahí todo juicioso. Muy tranquilo. Bueno, no muy tranquilo porque tengo grabación ahora. Ah, caray. Y a estas horas de la noche, 11 de la noche, Sí, 10 de la noche. Estamos en plena Bueno, grabación. pues entonces, tranquilo. Te inicias en el mundo del espectáculo, en el mundo escénico, como lo quiera llamar, como locutor de la HJCK. Sí, ¿Cómo fue sí. ese cuento? Sí, claro. Yo estaba estudiando bachillerato, estaba terminando, por cierto, y a los trancazos. Sí. Claro. Entonces, mi hermana Isabel trabajaba en la HJCK, claro, me acuerdo. era libretista, era locutora, y Humberto Martínez Salcedo, que creo que los de nuestra generación recordamos Sí. mucho, los muchachos jóvenes no tanto, pero era un gran humorista, un gran talento, pero también era muy incumplido. Era muy incumplido, pero de una manera muy simpática, siempre sacaba una disculpa graciosa, en fin. En un domingo no llegó a reemplazar a mi hermana, eran locutores los dos en la HJCK. Mi hermana me llamó a la casa y me dijo, hombre, véngase y presenta el concierto de la tarde porque yo me tengo que ir. Y yo había estado trasegando por allí por la emisora, iba a visitar la emisora cada rato y tal y tal. Entonces me senté al micrófono y no sé cómo hice, pero presenté el concierto dominical. Sí. Álvaro Castaño, el dueño de la emisora, el fundador, con Gloria, Gloria Valencia, me llamó Álvaro. Entonces, hombre, te agradezco mucho, tal y tal. ¿Quieres seguir de locutor ahí en la emisora? Y le dije, estupendo, yo era estudiante, no me importaba nada la vida, pero me ganaba mis centavos ahí y me inicié en una cosa muy linda que era la radio. Después de ahí pasé a la Radio Nacional como locutor. Creo que 2 años después o año y medio después. Y de la Radio Nacional como locutor, también en calidad de locutor a la televisión, porque en ese momento era un ente único, bueno, ahora también, se llamaba Radio Televisora Nacional. La radio y la televisión, la Radio Nacional era una entidad muy importante en esa época, es decir, era nuestra versión latinoamericana de la BBC de Londres, una excelente programación, creo que todavía la conserva, y bueno, allí empecé de locutor. Pepe, ¿cuántos matrimonios llevamos a cuestas? 3. Has dicho que sí. Entonces, mire, ahí está César, que fue 3, ¿no es cierto? Sí, me consta. 3. Me echaron el Sí, cuento. me consta porque yo llevo 4, entonces él lleva 3. Exactamente. Me echaron el cuento que una de las cosas que definitivamente a ti no te gusta es coleccionar cosas. Que lo único que coleccionas son hijos. ¿Cuántos vamos? Sí, Pablo es el último, Sí. que es el 6º hijo, entonces se llama Pablo VI, Pablo VI. Sí, claro. Como el pontífice y como el barrio. como el barrio. Y creo que viene uno en camino. Creo. ¿O estamos? No, sí, viene. ¿Sí? Es que no sé si es uno o una. Uno o una. Es lo que no sabemos todavía. No sabemos. ¿Quién se inventó a Don Chinche? ¿Héctor Ulloa, Alicia del Carpio o tú? Héctor Ulloa tenía ese personaje desde la radio. ¿Así? Lo hizo, después lo llamó Alicia del Carpio, lo bautizó Régulo Engativá, bautizado por Alicia Régulo Engativá, pero el personaje seguía siendo el que creó el Chinche Ulloa. Me llamó RTI a hacer a que me inventara algo alrededor de ese personaje, una comedia. Entonces yo me inventé eso que se llamó Don Chinche, Don Chinche. que la propuesta como título inicial mío era La manzana de la concordia.
pero se prefirió llamarla Chinche. Don Chinche. Pero todos el resto de personajes sí son creación mía. ¿Estudiaste en Checoslovaquia cine? No, yo fui, no exactamente estudié cine, fui e eché un vistazo por los estudios y tal. En ese momento era 7 años. Sí. En el momento que yo pasaba se me hizo demasiado largo, 7 años, para hacer un cine tan limpio, tan aséptico como se hacía en ese momento. Como que me dio la perecita y dije, no, yo acorto camino. Entonces regresé a Buenos Aires, estuve en Argentina un tiempo y luego me volví para acá. Pero desde luego fue una estancia muy provechosa. Claro. Me di cuenta de que era un sistema de producción totalmente distinto claro. Que aquí no se podía aplicar. Entonces dije yo, vamos a cortar camino. Pero me acordaba que tú en Río Chiquito, si no estoy mal, con unos franceses, hiciste un documental sobre el nacimiento de las FARC. ¿Cómo fue eso? Ese fue un trabajo periodístico que le encargaron a 2 amigos franceses y vinieron acá, me buscaron, yo tenía relación con ellos por terceras manos, me buscaron y me pareció interesante sobre todo por el fenómeno social. Claro. El campesino estaba, como siempre, desprotegido en esa época, era un campesinado que empezaba a organizarse para pelear por una causa. Eso era muy, es decir, era muy interesante periodísticamente. Hicimos el documental y eso causó una tremolina terrible porque parece que era muy grave que se supiera eso en el mundo. Yo no sabía, pero parece que era muy grave. Y la película pues tuvo alguna carrera en Europa, por aquí no se conoció. ¿Y esa claro que nadie sospechaba sospechaba en lo que iba a parar esta cosa. Semejante, nada menos. Sí. Pues, ¿Y esa película existe? No tengo idea. No tengo idea porque eso lo manejaron los franceses. Eso era para Francia. Destinado a Francia, eso lo distribuyeron allá o lo exhibieron allá, seguramente en televisión, pero no creo que aquí haya nada y yo no tengo ninguna copia, perdí contacto con ellos. Bueno, 2 años después, Pepe volvió al set. Me lo encontré en alguna parte, le dije, camina, vamos, y charlamos un rato contigo, me dijo, encantado, tal. Y llegó, creo que para esa época estaba grabando Todos quieren con magia, pero bueno. Pero en esta oportunidad no vino solo, vino acompañado de un elenco amoroso, encantador. Comparte el elenco de Yo y Tú. La gente joven no sabe lo que fue esa serie de Yo y Tú. Eso era para mí la televisión linda. Ahí no había droga, no había prostitución, no había secuestro, no había extorsión, no había asesinatos, nada. Una vaina divertidísima, amorosa, en fin. Y vinieron parte del elenco, fundamentalmente, desde luego Pepe, Alicia del Carpio, el Gordo Benjumea, Frankie Linero, Manuel Cabral, no recuerdo quién más. Si algún día quieren saber qué era Yo y Tú, entren a YouTube y busquen Yo y Tú. Esa era una televisión linda, amorosa, encantadora que teníamos en Colombia. Hoy ha cambiado un poco desafortunadamente, pero bueno, son los tiempos, son las generaciones. Miremos esa charla que tuve con Pepe Sánchez. Bueno, yo los quería tener sentados. Venga, mi querido Henry, hombre, usted hace mucha falta aquí. Esto es la televisión colombiana. Nos faltan 3 o 4 sinvergüenzas por ahí, 2 o 4 mujeres, pero esto es la verdadera televisión colombiana, los que tenemos sentados aquí. Bueno, son mis compañeros del Yo y Tú y por tanto pues estuvieron muchísimos años trabajando conmigo y la verdad es que el programa duró 20 años y 9 meses sin interrupción. 20 años, 9 meses, casi 21. Sin interrupción. Luego lo hicimos el año 82 entero y después del 85 al 86. Sumando todo, pues da casi 23 años. 23 años en 50, pues es una parte alícuota muy importante. Impresionante, ¿cierto? Impresionante. Pues de los cuales Henry
te dirigió 19 años. 19 años. Coordinó. Coordinó. Dijo Lo que llaman hoy el jefe de plató. Jefe de plató. Jefe de plató. En nuestros tiempos era coordinador, Sí, sí. pero trabajó conmigo durante 19 años. Y una cosa de mucho mérito es que jamás, que lo diga él también, tuvimos un sí, un no, ni un desacuerdo, ni nada. Nada. Fue la armonía total con él. Con Y él. eso que nos daba las órdenes y nos regañaba. Tú, no, ¿qué? ¿Qué como viste? No. Sí, 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 grita y a César Y Mora casi le grita casca y y- A mí, todo. a mí me parece que es interesante que contemos lo de... El yoito no me acuerdo si se hacía en esa época de 6 a 7 o de 7 a 8, una cosa así. Pero los curas, la curia, le pidieron que se adelantara o se atrasara el programa porque es que las misas gente estaban no estaba bajas, yendo a misa estaban por ver bajitas de YouTube. taquilla. Sí. Increíble. Bueno. No, de verdad. No, anécdotas hay por montones. Pues todas, ¿no? todas las que quieran. Podíamos escoger cada uno una que recuerde. Yo escogería cuando vino aquí Javier Solís, Vino a Colombia. vino a Colombia. Entonces me pidieron que escribiera un libreto involucrando a Javier Solís en este libreto. Entonces yo hice un libreto donde era como yo era muy brutica en el libreto y no sabía nada de nada, pero participé en un concurso, me rellenaron las respuestas y me gané el concurso de mejor ama de casa. Psicolac. No, Psicolac no. Mejor ama de casa, no se decía qué empresa. Y entonces estaba aquí Javier Solís con su mariachi, ensayó, y cuando llegó Javier Solís había escrito, ¿cómo se llamaba? Espumas. Espumas. Y estrenó Espumas en ese espacio de Villamil. Cantado por... Cantado por Javier Solís con el mariachi. Y la condición que me exigía el concurso era que yo cantara una ranchera también. Se ofreció Javier Solís a acompañarme y yo dije, no, perdone, yo he ensayado con un mariachi chiquito, si usted me da la entrada, yo me muero del susto y ya no canto. Y en ese concurso, Javier Solís estrenó esa canción que luego se hizo famosísima de Villamil. Ya. Esa es la anécdota y asistió el embajador de México, era con público, todo eso. Pepe Sánchez, hablemos de Yo y Tú, de Alicia, anécdotas. Mira, yo no recuerdo una anécdota exacta, pero lo que sí sé es que todos anhelábamos que Alicia escribiera, que nos mandara a pasear a Laguneta. A Laguneta. A la finca de Laguneta. Era en estudio, pero a nosotros nos hacía la ilusión de que estábamos en el campo y Sí, entonces era una delicia. Ahora, lo que sí recuerdo es que Alicia era muy estricta con la letra. Y yo le encuentro toda la razón porque era una letra deliciosa de decir. Sí. Todos estábamos de acuerdo, ¿no? Era una No, cosa- no dejaba salirse el libreto. No, ahí no, y además, ¿para qué? Si la gracia y todo estaba en lo que Estaba estaba el escrito, libreto, sí. No tenía la morcilla, por ejemplo, Sí. eso se producía muy de vez en cuando. No, Porque todo estaba- perdóname, como anécdota recuerdo una señora que una vez que, claro, te paraban por la calle y te decían cosas bellísimas y todo, y una señora me dijo, ay, qué regio el programa, ¿no? Ese es regio, una bobatanísima. Me dijo, pero eso se lo inventan ustedes así nomás, ¿no? Y yo pensé, ay, vieja estúpida, con lo que me cuesta a mí escribir Sentarme un libreto. el libreto. Pero luego entendí que era un elogio No, te bárbaro, estaba haciendo un gran porque elogio. era tal la naturalidad que habíamos salía que dice, adquirido eso sale así. que creía que de verdad que salíamos así a improvisar. Gordo. Yo creo que de las cosas que yo recuerdo muchísimo, La letra. no, esa sí nunca. Ah, no. Al gordo nunca se aprendía la No, letra. no, me la aprendo, pero de pronto en el camino digo, uy, meter esta vaina sería, Sí. ¡bran! La voto. Pero de las cosas que ella decía que a mí me parece que en ese momento podían sonar como una simple frase, pero que fue una gran enseñanza en mi caso, es que ella decía, mire, la televisión es una cosa que tiene que ser fingidamente natural. Esa era su frase. Naturalidad fingida. Sí. Naturalidad fingida. Entonces, ahí estaba todo el cuento. Si uno hace la televisión de No, esa pero yo me manera, acuerdo que un día Sí. sí le decía al gordo, léase las gordas, las acotaciones. Sí. Y tiempo más tarde, un día yo dirigí al gordo, él hacía un cura Sí. y tenía que leer en el púlpito como 3 hojas Sí. de la Biblia. Sí, sí. Entonces llega, dice, mira, tómamela, me la sé perfecto.
¿Cómo así? Me aprendí todo. Le digo, léase las gordas, como le decía Alicia. Aquí decía, lee, entre paréntesis decía que el personaje debía leer. Y el tipo no se leyó la acotación y se la aprendió de memoria. Como 3 hojas de la Biblia. Por no leerse las gordas. Por no leerse las gordas. Frankie, hablemos de Alicia del Carpio, Yo y Tú. Bueno, como anécdota, a ver, sí. Una que me marcó mucho fue que se llegó el momento del matrimonio. Entonces, dándole vueltas a Alicia, al fin la convenzo. Perdóname, nos casamos en la iglesia de las aguas. Sí, Our Lady Frankie, of- ¿tú? Our Lady of Waters, sí, sí. Yes, of course. Entonces, nos hemos casado y, bueno, después de aquello nos vamos de luna de miel, honeymoon, y marcado estaba en el libreto que entrábamos a la alcoba nupcial, pues a la manera gringa cargando la bolsa Cargándola, joyada, ¿no? Pero yo no sé qué pasó, hubo un accidente ahí, yo no sé si con los pies de ella tropecé el vano o lo que sea, y nos fuimos al piso los dos, cual redondos, media hora riéndonos. Oye, José, No y estaba no parábamos. previsto, ¿no? Debía de Estaba- entrar bien, ¿no? Sí. Pero nos caímos los dos al suelo y no podíamos seguir hablando. Toteados de la No, no, risa. no, ahí. no se Bueno, pudo, menos mal que entonces ya se grababa y se pudo cortar, ¿no? Sí, Se claro. podía repetir. Porque hubo una época en que sí fue al aire, ¿no? Era al aire. ¿Alcanzó a ver al aire o no? Claro, claro, y blanco y Increíble. negro. Primera época, blanco y negro. Empezó el 22 de marzo de 1956. Sí. ¿Quiénes actuaron en ese capítulo? Pues no me recuerdo, pero creo que Maruja Toro, sí. Sí. Guillermo Galvez. Sí. Luz Helena Latorre, a quien quiero dedicar un recuerdo emocionado, porque hacía el papel de mi hija. Armario te llamaban. Sí, sí. Eso salió de un capítulo Sí. en donde yo tenía una pelea con Luis Fernando Orozco. Y dentro del libreto, entonces decía, no, Mauricio Jaramillo era mi personaje. Decía, se me vino encima como un armario. Y una de las cualidades que tenía el Yo y Tú, y creo que es una de las grandes genialidades de Alicita, es que comenzaba a escribirle al actor. Ella creaba un personaje, pero luego comenzaba a fusionar al actor con el personaje. Llegaba el momento en que uno no sabía si se estaba haciendo a sí mismo o estaba representando el personaje. Ya decía cosas creaba que bases. claro, si me gustaba cantar, entonces me puso a cantar en el programa, hacía cosas de esas. Y entonces comenzó a tantear al público y se dio cuenta que la palabra el armario había causado cierta gracia, Sí. lo probó y bueno, y me quedé el armario. Hace 20 años todavía ocasionalmente me dicen, ¿qué hubo armario? O como me dijeron una vez por allá los paisas, allá va el escaparate. Sí, gracioso. Henry Ávila. 19 años dirigiendo Yo y Tú. No, Coordinándolo. Coordinando, La directora eras tú. sí. Sí. Ya verá. Dirección y coordinación. No más. Bueno, y director de Oiga, cámaras, tenemos un porque espectáculo de yo... café concierto en donde tomamos del pelo con Yo y Tú. Y decíamos, en esa época todo era muy tranquilo y muy serio. En esa época hacíamos el Yo y Tú, escrito por Alicia del Carpio, dirigido por Alicia del Carpio, producido por Alicia del Carpio, pero protagonizado por Alicia del Carpio. Bueno, Pero entonces Henry era el coordinador. perdóname, voy a decir una anécdota. Mi hija, que está ahí sentada entre el público, y mi esposo también. Cuando era chiquita, le decían, ¿cómo se llama tu mamá? Y ella decía, Alicia del Carpio y Compañía Limitada. Porque en los últimos tiempos yo era Sí, la productora sí, del claro. programa también. Henry, anécdotas de Yo y Tú. Bueno, De hay coordinar en esa época. Ah, Al aire. al aire. Muy bueno, sabroso. Él no Sentíamos sabe. en nuestra casa, se sentía la dicha, el placer de estar trabajando todos, porque todos éramos una misma familia. Sí. Aportamos un granito de arena con cariño, con afecto. Oye, La pasábamos muy bien. Sí. Es curioso, pero a pesar de ser al aire, no había casi errores. No Porque había. se No. ensayaba mucho, había mucha concentración. Siempre, Ustedes tenían una gran disciplina. Sí, sí, siempre ensayábamos mucho. Y los libretos. Cuando yo dirigía tenía mi estilo propio y ellos lo recordarán muy bien. Les decía, mira, si tú estás sentado aquí y entra fulano, por ejemplo, entra el gordo, pero tú hace 3 años que no lo has visto, pues no le puedes decir, hola gordo, ¿qué tal estás? No, sí, hay una pausa de sorpresa y no hay necesidad en televisión de hacer, ¡ah! No, sino simplemente con los ojos, uy, y cuenta, y haz una pausa. Y ellos me decían, ¿pero cómo de larga? Y yo les decía, pues mira, piensa que tú tienes que pensar mentalmente, hace 3 años que no lo veo,
pues como de 3. Tú cuenta mentalmente 1, 2, 3. ¡Hola, gordo! ¿Qué tal? ¿No? Y esa era la forma de dirigir. Entonces, por eso era una naturalidad tan aplastante que tal vez lo que pasaba es que como yo lo escribía y yo lo dirigía, pues esa simbiosis daba ese resultado, y además eso tiene razón, Manuel, que yo escribía sacando todas las facultades de ese actor que yo tenía para ese papel. ¿Le has perdido en todos estos años que has estado por fuera un poco la pista a Colombia, No. a tus amigos? No. ¿Te hablas con él, llamas a Pepe, te hablas con el gordo? No hablo con todos, pero por ejemplo con Manuel Cabral hemos tenido Manuel se hablan mucho. una conexión muy fuerte. Y ¿Con sobre Frankie? todo, con Frankie no. Eventual. Es que como él es Eventual. gringo... Sí, él es gringo, No, es que además como se largó y me dejó metida, pues Sí. no, pero no, lo quiero mucho. Pero con Carlos Muñoz, que no está aquí porque está grabando, sí, está grabando, una hombre, sí, novela en sí. Santander, entonces no ha podido venir, pero él hubiera querido estar. Sí. Él es mi hermano, ¿Ah, sí? sí, es como un hermano mío. Otto Greifenstein. Otto Greifenstein. Otto Greifenstein fue un caso especial porque nunca había sido actor. No. Pero una vez que inauguraron una agencia de publicidad en Medellín, él estaba en Medellín, me parece, o fue a Medellín, no sé. Se tomó unos traguitos y vino y me dijo, Mona, la ilusión de mi vida sería trabajar en su programa. Le dije, listo, yo te hago un papel, pero no me creyó. Y entonces lo escribí, que fue el doctor Otoniel Jaramillo, luego famosísimo, pero y le puse 3 parlamentos, porque no era actor, ¿no? Claro. Y le dije, mira, esa voz de terciopelo tuya, fuera. Tienes que hablar, quiebra la voz, porque si no, estás en el locutor estrella, ¿no? Pero le dio susto y me dijo, no soy capaz, no puedo hacerlo. Y le dije, tú me has metido en esta, En el terror. te he escrito el papel va a ser bonito, le vamos a sacar partido, te voy midiendo los parlamentos, 3 y luego 4 y luego 5 y vamos viendo, pero tú me trabajas. Tenía fama Otto Greifenstein de llegar tarde a todos los ensayos. Y le dije, no, conmigo no, mi amor. Tú tienes que ser muy puntual porque aquí como somos un grupo fijo, pues tú no me puedes desmoralizar a los demás. Llegaba el primero y se enchichó, digamos, usemos esa palabra, con el papel de tal forma que, bueno, llegó a ser lo que fue el doctor Otoniel Jaramillo. Y lo curioso es que cuando yo me fui, dijo que él de actor no volvía a trabajar con nadie, porque necesitaba mi dirección. Increíble. Sí. A mí me parece que es de anotar de todo esto, lo más importante del Yo y Tú era, por ejemplo, lo que estaba contando ahorita, el manejo de la pausa. No era una sorpresa fingida. Ay, la mosca, nos apareció la mosca. Es Yo que- no sé por qué Sin está mosca. rondando por este lado. Sí, no sé, no sé. Ya comenzaste. Sí. No sé. Pero ese manejo de la pausa de la comedia que es tan difícil, es que es casi imposible. ¿Qué es el manejo de la pausa? Es que la pausa no la puede, cada quien tiene su tiempo aquí metido. Claro. Es el tiempo que existe cuando yo te digo, oye, ¿cómo estás? A que tú me contestes. De pronto se hace lo que estaba contando Alicia ahorita. Si hace 3 años nomás y te digo, ¿cómo estás? Y tú no te acuerdas de mí, tiene que haber, eso es lo que da los premios Oscar. En la celebración de los 50 años de la televisión, sea el Yo y Tú casi que el centro No, de la es celebración. el centro, es Es el el centro de la televisión. el epicentro de la celebración de los 50 años. claro, Eso es cierto. claro, claro. Eso es cierto. Hay que tener en cuenta una cosa, que el Yo y Tú nace como después de 5 años del primer programa que hace Alicia en Colombia, que estuvo el primer día de la televisión. No, se inauguró el 54 54 y yo salí el 56 al año. 3 años. 56. Dos. Vale. Oye, está reñido con Pitágoras, gordo. Está reñido con Pitágoras. ¿Quién es? Es la manía de quitarse la edad, como se la pasa quitándose la edad. Yo también. Eso no. No, yo me Oye, quedé en 60. Del 54 al 56, ¿cuántos son, gordo? Que ¿De tú eras- cuánto? que era profesor. 54 al... Del 54, como Dos el años. comercial gallego, si le das más datos, Claro, Sí. 2 añitos. Pero él Sí, en 2 el años. programa era profesor, pero era profesor de gimnasia.
Y como se puso gordo, Sí. pues ya se quedó sin trabajo. Pero quiero retomar lo que decía Pepe, que es muy cierto, y lo hablábamos con Frankie tal vez fuera de cámaras, y es que los 50 años, el homenaje a los 50 años de la televisión colombiana fue alrededor de yo y tú, de tú, de ti, ¿no? Y de todos ustedes que fueron el elenco. Tú no te imaginas, así hayas estado vinculada mucho con Colombia, la falta que de verdad le ha hecho la televisión colombiana personas como Pepe, como El Gordo, como Frankie, directores como el sinvergüenza de Henry Ávila, coordinadores, antes de que me regañen, Manolito, que se me va. No, de verdad. Así que estamos muy emocionados con este homenaje que te seguimos haciendo y le seguimos haciendo de verdad.